Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer especialmente a la Fundapro por esta invitación y realmente saludar también una iniciativa de este tipo, de discutir temas que están en la agenda política y que realmente son sensibles y sobre los cuales el Uruguay siempre, cuando encara este tipo de transformaciones, las hace de forma muy gradual. El tema es si ese gradualismo nos lleva a un inmovilismo, y este tipo de eventos y discusiones públicas y políticas es necesario para poder mover el Tacoma un poco más, y creo que es muy necesario. Yo voy a tratar de ceñirme a los 15 minutos que se nos ha dado y simplemente plantear algunas alternativas que se están discutiendo, un manojo de alternativas para empresas públicas, en el caso de que CONI quiera que sigan siendo públicas, ¿no? Suponiendo que vamos a seguir teniendo empresas públicas. No hay mejores prácticas. Un profesor norteamericano siempre nos dice good enough practices, es decir, prácticas suficientemente buenas, ya es muy bueno mirarlas. El tema de las mejores depende de los contextos, de las trayectorias dependientes de cada región y país. Por lo tanto, prácticas que pueden ser excelentes en algunos ámbitos no son totalmente adecuadas o traducibles directamente en otros ámbitos. Sí, no mirarse el ombligo y mirar cuáles son la tendencia internacional, me parece algo muy saludable. Por eso, cuando se mira esa tendencia internacional, bueno, ver cuáles son las prácticas que mejores resultados vienen dando y qué posibles traducciones podrían tener en nuestro sistema político y público. En primer lugar, decir también esto, que no hay una one size fit all, es decir, una sola receta sirve para todos los talles. Y esto hay que tenerlo muy presente cuando se hace un menú de propuestas, de que siempre hay que mirar cómo se combinan, cuál es la alternativa, cuál es el timing y cuál es la viabilidad política de cada una de estas. Lo cierto es que nuestro sistema de empresas públicas hoy en día tiene un problema más grande, muy fuerte, de debilidad institucional. Y por debilidad institucional entiendo mucho el sistema de reglas que lo gobiernan, y por eso es que hay varios trabajos. Nosotros desde el Partido Independiente hemos hecho para la Comisión Investigadora de ANCAP una serie de propuestas que algunas no tienen por qué ser originales, en realidad no son originales en el sentido de que somos varios partidos políticos los que venimos promoviendo cambios en determinado sentido, pero también desde la academia se vienen, y desde el sector empresarial mismo se vienen haciendo propuestas, e inclusive desde el propio gobierno también se viene hablando de la necesidad de transformar el sistema de empresas públicas en el mediano y corto plazo. Algunos de los documentos más inspiradores que hablan sobre el gobierno de las empresas públicas pueden ser de la Corporación Andina de Fomento, de la OCDE, pero también en la Universidad Católica, en la UCUDAL, hay un libro blanco, pero en materia de energía, que también trata de forma muy conveniente una serie de propuestas, en este caso en el sector
eléctrico, pero para el subsistema eléctrico, pero pueden ser aplicables para otros subsistemas productivos en Uruguay y aplicables al sistema de empresas públicas. Decía que lo que tenemos un problema muy fuerte en el Uruguay, en el sistema de empresas públicas en cuanto a fortaleza institucional. Es decir, los roles no están delimitados adecuadamente entre los distintos actores del sistema de empresas públicas, no hay objetivos trazados con claridad meridiana, que es indispensable para poder fortalecer el sistema, tampoco hay un sistema de contrapesos entre los actores, de manera de que no haya demasiada concentración en un solo actor de los poderes que se le brindan y por lo tanto no haya distintas miradas y por lo tanto distintas posibilidades de tener competencia entre los actores. Y tampoco hay un sistema de responsabilidades adjudicado claramente, es decir, lo que se conoce como accountability, no hay un sistema claramente más allá de algunas formalidades legales que luego se respetan o no se respetan según los casos, por lo tanto hay una debilidad institucional muy fuerte en el sistema de empresas públicas. Por ahí viene el primer set de propuestas que se vienen manejando y que nosotros condensamos en el informe de la Comisión Investigadora de ANCAP, de alguna manera como propuestas de reforma, no solamente para el subsistema eléctrico, sino para el sistema de empresas públicas. En primer lugar, una delimitación muy clara de cuáles son los actores en juego en este sistema de empresas públicas. No está claro el rol que tiene el gobierno como separado del operador de los servicios y tampoco está claro cuál es el rol de los reguladores. Se suele hablar también del rol de los accionistas, pero ahí no hay una identificación clara en la literatura si por los accionistas se está entendiendo también. Bueno, se supone que es el conjunto de la ciudadanía y por lo tanto están integrados también poderes como el Parlamento, pero si los accionistas a veces se los entiende más como el gobierno y otras veces como algo más genérico que hay que discutirlo mejor. Yo preferiría en este momento hablar más de cuál es la confusión que hay entre el rol de gobierno y operador. De ahí hay distintas propuestas. El gobierno es el que tiene que decir cuál es el diseño político, la estrategia y los objetivos políticos de determinado sector de la economía en el cual están involucrados las empresas públicas. Esto no está claro. Nosotros tenemos ministerios y agencias centrales. Por agencias centrales entiendo como Ministerio de Economía, OPP o Servicio Civil, pero en este caso para el sistema de empresas públicas es fundamental el rol que juegan el Ministerio de Economía y la OPP, que todavía están en espacio y proyectos de fortalecimiento en los últimos años, pero todavía hay que trabajar muchísimo más en eso, en el fortalecimiento tanto de las agencias centrales, OPP o MEF, como los ministerios en los cuales entren en la órbita el sistema de empresas públicas del que estemos hablando, ya sea el Ministerio de Industria o el Ministerio de Vivienda, pero el asunto es que para poder tener un actor central clave que diseñe políticas, primero hay que tener capacidad de diseño de política y hay que fortalecer enormemente. Si ha habido una confusión en los roles entre el diseño de la política y el operador, es decir, el directorio de la empresa, en parte es por la debilidad propia de los ministerios para diseñar y de las agencias centrales para diseñar la política del sector. Por eso es que cualquier propuesta que tienda a separar los roles del gobierno de lo que es el operador, es decir, el directorio de una empresa, tiene que tener como premisa primero fortalecer las capacidades de diseño de la política, es decir, hacia dónde se quiere ir, cuáles son los objetivos prioritarios. Y luego, sí, eso podría, de ahí hay distintas, en la literatura hay distintas alternativas. Yo creo que hay que ir firmemente a eso, hay que trabajar. He sentido señales del gobierno de que hablan de tener clara esta separación, solamente lo que quizás hay un tema de matiz entre si lo que hay que constituir eso es un holding de empresas
es decir, quizás el Ministerio de Economía, OPP y los ministerios involucrados que entran en subcomisiones dentro de este holding, en diseñar la política sectorial que afecte a determinada empresa pública, o tener comités por separado según el área estratégica de que se hable del sector de empresa de que se esté hablando. En el caso de ANCAP, si se quiere, puede pensarse el Ministerio de Industria, OPP y Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas interviene teniendo toda la previsión financiera y de manera de poder coordinar y articular y no que no pase lo que nos ha venido pasando en los últimos años. OPP con su mirada estratégica de mediano y largo plazo de cuáles son las inversiones que hay que hacer para el desarrollo del país. Yo aspiro a que tengamos un día un plan nacional de desarrollo de mediano plazo con un ejercicio prospectivo muy importante. Creo que se siguen haciendo pasos en este sentido. Y un ministerio fortalecido de industria que realmente, en este caso la Dirección Nacional de Energía, que pudiese realmente trabajar junto al MEF y la OPP en el diseño de la política pública. Luego, una vez que ¿cuánto voy? 5. 7 falta, me estás agarroneando 2 minutos, pero ya voy rápido igual. Una vez que se tiene clara esta separación de roles, desde el operador tiene que tener un perfil mucho más profesional del que se ha tenido hasta ahora. Es decir, los directorios de las empresas públicas tienen que tener, si bien acá hay que evaluar cuál es la tradición de nuestro país y cuáles son las reformas posibles. Si se tuviesen gente que fuera electa por pertenencia política, pero también deberían ser revisados por alguna, bueno, en este caso es el Parlamento, de hecho es el que otorga las venias, pero evidentemente no ha cumplido a cabalidad su función en este caso, pero de que se revise adecuadamente el perfil de quienes ejercen el directorio de las empresas públicas. Pero lo que tiene que ser claro es la separación de roles. En todo caso, el directorio de la empresa pública, nosotros también tenemos una propuesta de que no pueda tener cargos selectivos, ni tampoco puedan entrar los directores en un fenómeno de pantuflaje o revolving door, como se le quiera llamar, es decir, que pueda participar directamente en un periodo no menos de 5 años en gestiones de empresas privadas involucradas al sector también, así como habría un impedimento en participar en tareas electivas políticas, también directamente vinculado a empresas privadas estratégicas, pero para eso deberían tener un subsidio adecuado y hay que pensar en esos términos también. Pero ese directorio tiene que diseñar el plan estratégico de la empresa, el que tiene que ser aprobado por el gobierno, es decir, este comité que se formaría de organismos que debería aprobarle el plan estratégico a la empresa. Ahora, una vez que se le aprueba el plan estratégico, el directorio de la empresa tiene que tener libertad para gestionar este plan estratégico. Hoy en día la OPP, cuando yo lo vi, tiene un instructivo para las empresas públicas que no daría el margen como para que, y está bien, porque hoy en día los roles están muy pocos diferenciados, pero en la manera que se diferenciasen estos roles, el margen de maniobra para gestionar la empresa debería ser mayor que el que se tiene hoy en día. En realidad hoy en día se lo viola el instructivo y también se presentan presupuestos formales que luego en la práctica no se cumplen. Es decir, tenemos un sistema típico uruguayo de mucha formalidad en la letra, pero luego esta formalidad se viola sistemáticamente. Es mejor tener una concepción más anglosajona de tener más libertad para gestionar, pero realmente que el control político de la empresa sea muy bien hecho. Luego hay que discutir el rol de las agencias reguladoras. Hoy en día las agencias reguladoras es como algo que se heredó de otras épocas y de condicionalidades de los organismos, o hubo un intento por otros gobiernos de tener empresas públicas,
pero últimamente, en los últimos años, es como algo que no se sabe que se quiere hacer con estas empresas, con estas agencias. Deberían tener un margen de autonomía mucho más fuerte y realmente ejercer una regulación efectiva sobre el sector. En los, ¿qué me quedan? 4 minutos, 3, 4 minutos. Quedan 2 en realidad, pero... Si me concedes 4, te agradezco. Entonces, en los 4 minutos que me quedan, directamente pasar a otras especificaciones. Bueno, algunos puntos que habría que seguir trabajando en esta línea es en cuanto a si la empresa tiene que dedicarse al core de sus actividades, al núcleo central de sus actividades y no dedicarse a actividades periféricas. En la medida que quiera dedicarse a actividades periféricas, y por ejemplo, se quiera probar suerte cómo me va en el sector de biocombustibles, pero mi core de actividades son la producción de hidrocarburos y el gas natural, bueno, debería ser aprobado por el gobierno en este comité, y debería ese objetivo ser clarificado y tener contabilidades separadas al mismo tiempo. Estoy, por un tema de tiempo, mezclando el tema de contabilidades con el tema de objetivos, pero están íntimamente relacionados. Es decir, cualquier modificación en lo que es a la política central de la empresa debe ser aprobado por este comité de gobierno y clarificados sus objetivos. Se pueden seguir distintos objetivos en la provisión de servicios públicos a través de las empresas públicas. Puede haber objetivos sociales, se puede pensar en una eficiencia sistémica, tener una cobertura universal, electrificación rural, etcétera, que se pueden entender como objetivos sociales. Pero estos objetivos sociales deben estar clarificados y tener contabilidades claras. Se puede también perseguir objetivos que no van en el centro de la empresa e inclusive puede pedirse financiamiento extra para algunos de estos objetivos, pero en lo posible este financiamiento, y así habría que hacer ajustes normativos, debería ser pedido en condiciones de mercado y no solamente pidiendo subsidios presupuestales que luego no tienen claridad en cómo se contabilizan. El caso del Fondes es un caso muy claro. Si no hubiese existido la superintendencia del Banco Central, quizás el Fondes se hubiera instalado dentro del Banco República y las contabilidades y las pérdidas que tienen hubieran sido cruzadas y no clarificadas dentro de la contabilidad propia del Banco República. Entonces, proponemos para el sistema de empresas públicas algo similar en este sentido. Luego, respecto a las sociedades anónimas de las empresas públicas, en realidad se trata de una huida del derecho público. En este caso, lo que tenemos que pensar es flexibilizar seriamente el derecho público o directamente pasarlas a derecho privado, pero esto es una discusión de una envergadura muy grande, solamente lo tiro como alternativas, pero en caso de que no se vayan a derecho privado se tiene que flexibilizar el derecho público de manera de que no sea necesaria sistemáticamente la huida al derecho público y la creación de sociedades anónimas, que de por sí no es un instrumento que hay que demonizar. Las sociedades anónimas pueden ser y tienen contabilidades, pueden tener contabilidades y auditorías claramente establecidas, que son mejores que algunas que están dentro del derecho público. Lo que deberíamos evitar es la proliferación sistemática como huida del derecho público, creando nietas, bisnietas de estas sociedades anónimas, que algunas se transforman inclusive en manpower de contratación de personal para esquivar controles públicos. Yo la dejo por ahí, me han faltado cosas, pero en virtud del tiempo, estas son algunas de las propuestas que deberíamos empezar me parece, a discutir y a negociar en el sistema político. Gracias. Muchas gracias.